venimos a uno de los destinos más turísticos y famosos de todo Vietnam. No saben cómo está de gente, por favor, Jesús. Hoi An. Hermoso. Sí, estamos por suerte en el calorcito de nuevo, otra vez por unos días. Salimos del frío, estamos lejos del frío, estamos a 700 kilómetros al sur de Ninh Binh. Escapando del frío. Sí, por suerte. Pero no vinimos directo acá. Vamos a aclarar una cosita, vamos a contarles porque fuimos a Hue primero, a una ciudad un poco más arriba que se llama Hue. Y quizás no es tan conocida, pero sí nos lo recomendaron y lo habíamos visto en internet, así que fuimos. Estuvimos 2 días. 2 días y muy lindo, muy tranquilo. Tiene como un casco antiguo y tiene la ciudad como imperial, que vendría a ser media parecida a la de China. La puerta y todo es increíble, la muralla, lo que es adentro. Es increíble, es hermosa. Yo debo confesar que cuando llegué no me gustó. Pero después le di una oportunidad, alquilamos una moto y nos metimos por unas calles bien locales. Y la verdad que estaba súper tranquilo. Es una ciudad como cualquier otra, pero muy tranquila. Bueno, al buscar Hue en Google, lo que nos aparecía era un famoso dragón. Así que dijimos, vamos a ir a ese dragón. Y resulta que no es un atractivo turístico en sí, sino que es un parque acuático abandonado, cosa que nos sorprendió muchísimo. Dijimos, no puede ser. Entonces alquilamos la motito y fuimos. Está buenísimo, o sea, es un parque que por lo que tengo entendido nunca abrió. O sea, se terminó de hacer en 2004 y nunca abrió, aunque hay otra web que dice que abrió. Que en 2006 abrió y que cerró en 2011. Sí, no sé, o sea, no tengo el dato claro como para decírselos, pero nada, está muy bueno. Está totalmente abandonado y si bien está abandonado hay una gente que te cobra entrada, pero están re de ilegales cobrando, así que nosotros hicimos una trampita y fuimos todo por atrás. Por la parte, o sea, el dragón está entrando a mano izquierda, ahí están parando para cobrarte y para estacionamiento. Vos tenés que agarrar por el lado derecho y bordear todo el lago por el lado derecho e ir por atrás. Atrás está el parque de agua y se entra para el dragón y ahí es gratis. Sí, ahí es gratis. Es que en realidad no te pueden cobrar, o sea, lo hacen muy de ilegal. Es que acá lo hacen mucho en muchos lados que está abandonado, sí lo hacen, se meten en cualquier lado y te quieren cobrar. Claro, como saben que el turista lo paga, a ver, es $1, no es mucho, pero te da rabia que en realidad no te tienen que cobrar. O sea, ¿por qué tengo que pagar para entrar a algo que está completamente abandonado? Ni siquiera le hacen un mantenimiento, está todo en un estado de destrucción espantoso y me cobran entrada, no. Entonces... Pero es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Porque ellos están ahí de ocupas cobrando algo que no se puede, pero por lo menos que barran, que limpien un poco ahí el lugar, viven de eso, pero no, está todo sucio, entras ahí al dragón y una mugre tremenda, la gente también deja botella, deja colilla de pucho, deja frasco de aerosol estos para pintar, que está todo pintado adentro, y lo pintan y lo dejan ahí todo tirado, todo vandalizado. Muy deteriorado, pero bueno, igual. Hue fue una paradita de 2 días que no filmamos como tal en Hue, pero nada. Y bueno, también había una parte que habían tumbas, las tumbas reales, eran 3 o 4 que eran lugares que mandaban a construir los reyes antes de morir para ser enterrados ahí, y en muchas no fueron enterrados ahí, así que están como construidas como medio al dope porque nunca se usaron. Creo que lo que vale la pena sí es entrar a la ciudad imperial, como la ciudad prohibida. Eso sí vale la pena. Sí, pero después, en realidad a mí lo que más me gustó fue el parque abandonado. El parque abandonado e ir para el lado del local, de los locales también. Sí. Eso es hermoso, porque uno acá en la zona turística, la gente está para vender, para el negocio, están todo el tiempo ofreciéndote taxi, ofreciéndote de todos los servicios que te vas a imaginar. Y no se interesan por compartir nada contigo, pero en las zonas locales sí, la gente es muy abierta, es precioso. Esta debe ser la ciudad más turística de todo Vietnam, creo, y está hermosa, o sea, si vos la mirás, está divina, está hermosa. pero
no sé, no. Como que Lo que venimos pasa- hablando de que Vietnam nos está decepcionando un poco porque es muy arreglado para el turismo. A ver, las zonas que estamos visitando, obviamente deben haber otros lugares que no, pero bueno, es tan grande y solo tenemos un mes de visa que vinimos a lo que queríamos ver, porque lo que era famoso, lo típico que tenés que venir a visitar. Pero sí, debe estar lleno de lugares que son más locales, pero no son conocidos. Bueno, la verdad es que está hermoso, está súper pintoresco, se nota que está muy decorado, muy armadito, pero Sí. está muy lindo. Y Hoi An fue antiguamente uno de los puertos comerciales más importantes del sudeste asiático. Traía barcos mercantes de China y de Japón. También de Holanda, de India. Y la arquitectura también es muy, pero muy parecida a Georgetown de Malasia, que viene a ser como la arquitectura francesa. Es como una arquitectura muy colonial. Tienen este tipo de arquitectura que tienen negocio abajo y la casa arriba, que acá se da mucho eso. Tienen un restaurante o un mini market y viven arriba. Sí, acá las casas son raras porque Sí. si vos pasás por una casa vietnamita, es como si fuera la puerta de un garage. O sea, el garage de tu casa. No parece una puerta de casa como tal. Y siempre están abiertas de par en par. Y vos ves ahí toda la vida que hacen. O sea, ahí viven, ahí comen, ahí hacen todo. Sí. Y vos lo ves, o sea, vos pasás de afuera caminando y lo ves, es como que viven así, despreocupados. Y capaz por el clima también y la seguridad, ¿no? Está Sí. todo abierto, está todo afuera. Es una seguridad increíble. Sí, lo que te sorprende es eso, que la gente deja todo afuera. O sea, ves las motos con los cascos, ves puertas abiertas, bicicletas, sillas, mesas, todo. Sí, las todo motos con la llave afuera. puesta también. Bueno, ayer yo corrí una moto, que pasaba un camión y me pasaba y agarré una moto y la corrí. Y no salió nadie a ver qué estaba haciendo, nada, estaba con la llave puesta la moto. Increíble. Como que entre ellos se corren las motos. Muchas veces vos la dejás estacionada en un lugar y de repente llegás y decís, ¿dónde está? Y está como en otro lado porque precisaban correrla para, no sé, lo que sea. Y también es un poco que ellos no tienen como el espacio personal y la propiedad privada como que no les importa mucho. Ellos se te meten adelante y te agarran del brazo y... Sí, es eso. El espacio personal es un tema acá porque de repente van a pasar y es Sí, así. me ha pasado en el súper, en los mercados que va a pasar una mujer y me empuja la espalda así para pasar. Sí, o, no sé, te agarran del brazo y te cinchan para Sí. mostrarte algo. No sé, es como que es raro, te invaden, digamos. Pero están acostumbrados. No, pero es la cultura, es Sí. así, no es por malo, son así. Igual ya veníamos un poco asustados porque nos habían dicho que era muy turístico y ya estábamos cansados de lo turístico y de la gente. Sí, es muy turístico, pero re vale la pena venir acá, esto no se lo pueden perder. Es un poco más tranquilo que el resto de los lugares, siento yo. Si bien hay mucha gente, no está todo el tiempo el pitido constante y la gente toda acumulada. Más o menos, pero... Sí, el tránsito es igual en todo Vietnam. Sí. Moto, Pero pi, eso- pi, 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 todo el día. Pero siento que es un poco más tranquilo. Sí. Bueno, en Hue alquilamos moto y me saqué las ganas de tocar bocina, pero tocaba bocina hasta de gusto. Y nos reíamos porque todo el mundo tocaba bocina, entonces era pi, iba a pasar y pi. Y nos dimos cuenta que claro, ellos no tocan bocina para pelear, tocan la bocina como para avisarse, para decirte paso, pimba, te tocan bocina y pasaron. Estos son los trajes tradicionales vietnamitas. Miren, tenía muchas ganas de mostrárselos porque estos los usan muchísimo acá. Ese estilo así, lo he visto en muchas mujeres y sobre todo cuando se van a casar, los he visto un montón en los casamientos, lo usan como vestimenta formal, digamos. Como quien se pone un vestido de fiesta, bueno, ellos usan este tipo de trajes y también en las calles se usa mucho como un poco más informal, pero de este estilo. Y en muchas de estas callecitas peatonales solo está permitido pasar caminando o en bicicleta, pero no está permitido vehículos. Eso está lindo, está bueno porque hay silencio, no está el pitido constante. Pero Igual pasan los carritos estos que llevan a la gente, Ah, sí. que te pasan uno atrás del otro, te vuelven loco. Sí, eso sí. Y vean la cantidad de locales que hay. Son todas las casitas antiguas convertidas en locales. Miren lo que es la arquitectura. Las casitas allá arriba, porque uno ve toda la parte de abajo
todo decorado, todo colorido. Pero miren lo que es por allá arriba. Miren acá este puente, es un antiguo puente de piedra del siglo XVIII que dividía dos barrios, el barrio chino y el barrio japonés. Y ahora está totalmente cerrado porque está destruido. O sea, está todo enrejado. Está en reparación. Sí, está en reparación. Pero miren lo que es del siglo XVIII este puente. Dicen que su construcción fue porque decían que en este lago había un monstruo que era responsable de muchos terremotos de acá del lugar. Entonces se creía que los pilares, esos del puente, iban a perforar el corazón del monstruo. Son muy curiosas las creencias antiguas de la gente, pero bueno, eso en la mitología, porque en realidad fue construido por los chinos para favorecer el comercio entre los dos barrios, el barrio chino y el barrio japonés. Acá encontré mi trono. Al lado del puente. Miren este alojamiento en Hoi An. Esto se los tenía que mostrar. Miren, estamos en un palacio. 2 noches, $23. Acá el alojamiento es un poco más caro que en el resto de Vietnam. Así que $23 creo que está bien para los precios de esta ciudad. Miren el baño, lo que es. Es enorme. Creo que nunca nos había tocado un baño tan espectacular para nosotros solos en un alojamiento de este precio. Porque sí hemos tenido buenos baños, pero ya con habitaciones más caras. Tenemos mesita de luz, tenemos la ventana, el mosquitero, miren ahí para sentarse, frigobar, tenemos ese lugar ahí tipo tocador, perchero y un armario. La verdad, es un 5 estrellas esto. $23 son $11 por noche. Está muy bien de precio, $11 por noche. Los alojamientos que hemos pagado a ese precio y que han sido un desastre no tienen comparación. Lo feliz que estoy con este baño, porque acá en Asia esto no existe. O sea, olvídense que va a estar la ducha separada del baño. No, acá en Asia está todo junto. A no ser que vayas a un hotel caro, obviamente, ¿no? Pero en los alojamientos baratos, que son los que nosotros solemos reservar, esta espectacularidad no existe. Estoy muy contenta, voy a seguir disfrutando de mi baño de $11. Qué lindos lugares acá, estos pasillitos llenos de globos iluminados de lámparas. De noche está hermoso. Creo que está más lindo de noche que de día, ¿eh, Julita? Sí, está súper lindo. Miren esto, qué hermoso. Todo lleno de lamparitas. Me encanta aparte el estilo de las... Sí, acá un aljibe en el medio del pasillo. Está súper lindo, súper lindo. Ay, mirá la calle principal. Y bueno, ahora estamos yendo a ver las ofrendas que tiran unas canastitas con velitas en el río, muy lindas. Y es lo más lindo de acá de Hoi An, dice, como lo más significativo y por lo que más se conoce. Wow, bueno, miren lo que es esto de noche. Tremenda movida. ¿Eh? No, de noche es un espectáculo, es divino. Está más lindo de noche que de día. Sí, es que de noche se arma como... Las luces le dan un toque muy especial. Bueno, yo había leído que todo este tipo de lucecitas las trajeron como los japoneses, pero que habían sido herencia de los chinos anteriormente. Así que creo que son originalmente de China. Una mezcla así, algo de eso. Miren acá todas las velitas, las ofrendas. Miren lo que es de luces esto. Es una cosa espectacular de noche acá. Y acá están por todos lados vendiéndote las ofrendas, como ahí. Sale 10.000 dong, que son baratos. Son $0.50 más o menos. Sí, muy barato. Entonces vos comprás la ofrendita y ahí la están tirando. Sí, pero mira la mugre que se arma ahí. Sí, pongámosle que esto es muy lindo, pero muy malo para el pobre río. Acá la gente está haciendo paseo en las barquitas. Bueno, hay paseos de día y de noche. De día no vimos mucha gente andando. Pero de noche salen acá con los botes con faroles. Súper lindos. Las ofrendas son para tener buena suerte. Igual yo creo que esto lo limpian porque de día no se ve. No, de día no se ve, a no ser que se lo lleve la corriente. No, esto lo deben de limpiar. Aparte si lo hacen todos los días, el río estaría hecho un desastre.
y no sería lindo para la foto, así que lo deben de limpiar todos los días. Sí, sí. Aparte vimos mucha limpieza acá. Mira, ahí está bajando la gente. Y acá son las lucecitas populares, miren. El paraíso. Todos estos locales venden estas lucecitas y todavía no entendí si hay que pagar para sacarse foto o no. Porque hay una señora que le cobró a una gente por sacarse, pero después hay gente pasando y sacándose fotos. Pero miren, todo esto es una feria nocturna. La verdad que acá se repone de noche. Y acá sí están pagándole a la señora por sacar las fotos. Pero están todos estos localcitos que te venden todas las lamparitas. Y este es como el icono de Hoi An, ¿no? Creo que es famoso y conocido por todo esto. Y al lado de la hermosura esta, el rancherío. Pero está divino, la verdad. Sí, las ferias igual, viste que son todas medias iguales. Sí, las cosas que venden son las mismas cosas que venden en todos lados. Uy, casi me quemo con esto. Casi me quemo con esa parrillita. Ah. Me putearon todas y me corrieron. Casi me quemo con esa parrilla. Todo por grabar. La verdad que todos los locales venden lo mismo. Ni siquiera es que cambian mucho, miren. Estas vendían en Camboya también. La verdad que está muy linda esta feria. Venden como en todos lados, viste, las ferias comunes de los lugares que venden camisetas y... Ropa, mucha ropa, todo igual. Mucho souvenir, mucha comida. Miren, ahí hay más trajes tradicionales. Cada país tiene como su vestimenta tradicional, ¿no? Para mí, la vietnamita es una de las más lindas. Por lo menos una de mis preferidas. Y la de Laos también, viste que se vestían medio como los chinos. Estaba muy buena. Sí, pero el traje tradicional vietnamita, para mí, es de mis preferidos, la verdad. Miren. Te brillan los ojitos, Julieta. Ay, me encantan, me re gustan. Y hay unos que son divinos. Aparte son como todos entalladitos. O sea, me re gusta el estilo. Bueno, y para cerrar el día nos vinimos a comer un pho vegetariano. Esta es la comida típica de acá de Vietnam, aunque por lo general te la sirven con un potecito con menta y lechuga que se come adentro. Pero acá nos lo trajeron simple y sencillo. Este es vegetariano, es de tofu. Martín siempre se lo come con carnita, pero hoy está comiendo de tofu. Hoy soy vegano. Hoy soy vegano. Hoy soy ovo-lacto vegetariano. Así que con un pho tiene fideitos de arroz, por supuesto, como acá siempre se come fideos de arroz en todos lados. Tiene tofucito y alguna que otra verdurita. La verdad creo yo que está bien sabroso el caldo. Le falta alguna verdurita, algo más, un extra, pero de sabor está muy muy sabroso. Y acá chilecito, que no le pienso poner ni loca. Una papita. Le falta algo, ¿no? Un caballito, sí. Está medio precario. Ah, tiene honguitos, miren. Pasa que los otros me los comí acá. Estos son honguitos.